están, amables oyentes de Radio Sambor? Saavedra Quirós, él es representante del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima. ¿Cómo está, doctor Saavedra? Tenga usted muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mucho gusto saludar a todos los oyentes y a ustedes también. Mucho gusto. Vamos a hablar del uso adecuado de los antiespasmódicos. En principio, ¿qué son y para qué sirven? Bueno, los antiespasmódicos son una serie de medicamentos que van a actuar sobre la musculatura lisa de las vísceras. Llámese, por ejemplo, de la vesícula, llámese, por ejemplo, de los intestinos o de la parte renal también van a actuar, sobre aquellas molestias o malestares que muchas veces conocemos como los cólicos. Estos medicamentos van a disminuir la tonicidad o la contractibilidad de estas estructuras, disminuyendo así la sintomatología y los dolores que muchas veces producen este tipo de síntomas, que puede deberse a causas muy, muy variadas. ¿Y qué consecuencias puede traer el consumo en exceso de estos medicamentos? Bueno, las consecuencias en sí, como todo medicamento, van a tener cierto tipo de reacciones adversas. Llámese, por ejemplo, en algunos casos, si se consume en exceso algún tipo de medicamento de este tipo, vamos a tener, por ejemplo, que es una hipertermia, que en muchos casos se produce aumento de la temperatura y usualmente no se puede bajar con los antipiréticos que conocemos. También se puede producir disminución de lo que es el vaciado gástrico, disminución de la contractibilidad, estreñimiento como consecuencia, o también el consumo excesivo cuando no se realiza un diagnóstico adecuado, ¿no? Te podría traer enmascarar cierto tipo de enfermedades que, bueno, podrían ser de mucho más serias. Exacto. ¿Y cuáles son las recomendaciones que usted haría para el uso correcto de los antiespasmódicos? Bueno, para el uso correcto de los antiespasmódicos debemos tener en cuenta que, en primer lugar, siempre tenemos que un paciente acude en primer lugar a una farmacia cuando tiene algún tipo de dolencia. En el caso de las farmacias tenemos que estar en la capacidad de poder recomendar al paciente y poder diferenciar lo que es un síntoma menor de un síntoma mayor. Los síntomas menores son los que se pueden resolver de manera con algunos medicamentos de resolución sintomatológica. En este caso, si no se usa de manera adecuada un antiespasmódico, lo que podemos tener como consecuencia es enmascarar una enfermedad de fondo, llamemos por ejemplo una apendicitis, lo cual en pocas horas puede resolverse en lo que es una muerte por una infección generalizada. La recomendación sería, bueno, en este caso, al acudir a una farmacia, tener el tiempo necesario para poder evaluar al paciente, diferenciar lo que son los síntomas menores de mayores que tiene y bueno, se podría recomendar en algunos casos los antiespasmódicos siempre y cuando no estén asociados a un analgésico. Muchas veces este tipo de medicamentos vienen asociados a lo que es un analgésico, con lo cual realmente es que se genera este enmascaramiento. Si es que tenemos alguna duda de que se trate de una enfermedad mayor, la recomendación principal sería que vayan a un especialista para que le hagan un chequeo general y, bueno, evitar cualquier consecuencia desfavorable. Claro, no se puede automedicar uno y menos con estos elementos. Por supuesto, sobre todo porque también tienen interacciones con algunos tipos de medicamentos. Siempre cuando un paciente acude a una farmacia, tenemos que hacerle básicamente un screening de todas sus patologías que puede tener de fondo, todos los medicamentos que está recibiendo de fondo, para poder evaluar y en algunos casos, o en la mayor parte de los casos, derivar a lo que es un especialista médico para que realice la evaluación respectiva. ¿Es un medicamento acaso que bien usado resulta efectivo? Por supuesto, los antiespasmódicos sirven para algunas patologías como por ejemplo algunos tipos de colitis, algunos tipos de cólicos uretrales, por ejemplo. ¿Va a resolver la sintomatología? Sí, pero siempre y cuando el diagnóstico sea el más preciso. Y además basado en una receta médica. Por supuesto. Bajo nuestra legislación, este tipo de medicamentos son de uso bajo receta médica. Por ende, bueno, en algunas legislaciones extranjeras sí se pueden expender o dispensar de manera libre. La legislación argentina, la legislación española, los cuales nos brindan consejos muy buenos, pero bajo nuestra legislación nos tenemos que basar en que son medicamentos bajo prescripción médica. Una reflexión final sobre el tema, doctor. Bueno, básicamente la reflexión final que haría es, claro, básicamente evitar lo que es la automedicación con este tipo de productos
debido a las consecuencias fatales que podría tener en algunos O casos. sea, definitivamente pueden ser hasta mortales. Definitivamente pueden ser mortales debido al enmascaramiento de las enfermedades que pueden producir. Otra recomendación sería, bueno, o conclusión final, que tratemos de evitar el uso de lo que son los antiespasmódicos asociados a algún analgésico. ¿Por qué? Porque muchas veces, claro, resuelven de manera rápida y efectiva la sintomatología, Muy bien. pero no van a, Claro, a cubrir. calman el dolor, pero no resuelven el tema de fondo. Así es. Exacto. Ha sido muy amable, doctor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ha sido el doctor Hernán Saavedra Quirós, representante del Colegio Químico Farmacéutico Departamental